Video para la realización de asientos de ingresos y gastos sin situación de fondos. Lo primero que voy a hacer un resumen de los pasos que se deben hacer para realizar un asiento sin situación de fondos. Tenemos el ingreso, el balance, el gasto y el balance después del gasto. Empezamos con la primera pestaña, que es el ingreso. Primero se debe generar la ejecución de ingresos para analizar cuáles son los rublos a mover sin situación de fondos. Segundo, los asientos para realizar el ingreso sin situación de fondos. Primero se debe configurar. ¿Cómo se configura el asiento? Por el módulo contabilidad, el menú opciones, la opción asientos predeterminados. Nos aparece una ventana que la están viendo acá, donde me muestra la cuenta del movimiento crédito, la cuenta con presupuesto y la cuenta con movimiento débito. Para configurar un asiento sin situación de fondos debemos colocar el ingreso, que es un auxiliar. En este caso vamos a hacer el asiento de Fosiga. Digitamos el auxiliar 4121001, que es Fosiga. Le digitamos la cuenta del presupuesto, que es TIA 2.6.2.11.2.1, que es Fosiga, y le digitamos la cuenta del débito, que viene siendo la cartera o la 141314, que es Fosiga. Viene con el chip de transferencia. Cuando hacemos esa parametrización en el software, nos da como resultado el ingreso de transferencias, que lo realizamos por el módulo contabilidad, el menú ingresos, la opción ingresos. Cuando generamos el ingreso, él me genera, dependiendo de esa parametrización que tengo en la parte superior, que estoy señalando aquí en colores, el resultado es este ingreso de transferencias, donde me mueve la 4 al crédito, como lo vemos acá en el círculo negro, me mueve presupuesto y me mueve la 14 al débito. Aquí acabé de hacer la transferencia por el ingreso sin situación de fondos. Si yo voy y genero un balance, me doy cuenta que la 14 ya se me movió al débito. Ya hice el ingreso, ya se me movió en la ejecución. Lo vamos a ver en un ejemplo claro, todo el proceso. ¿Cómo hago el gasto? El gasto, lo mismo, debo generar la ejecución de gastos para analizar cuáles son los rublos a mover sin situación de fondos. Primero, una vez que los analizo, hago el asiento del gasto. Primero debo generar el CDP, que debo tener la fuente de financiación con los rublos que ya tengo. Segundo paso, se realiza el RP. Tercer paso, se debe parametrizar la constitución con el gasto y el pasivo correspondiente, que ya sabemos por dónde se configura, por el módulo contabilidad, menú opciones, opción configuración contable. Me aparece esta pantalla y puedo identificar el rublo, le doy buscar o con las flechas lo bajo, identifico cuál es el rublo sin situación de fondos de gasto, le parametrizo el gasto y el pasivo correspondiente, como lo haríamos en cualquier obligación. El resultado de esa parametrización en el paso 4 es una constitución, donde me muestra el presupuesto y me muestra el gasto al débito y el pasivo al crédito, como ya la conocemos. Una vez que hacemos el paso 5, que es la realización del pago, hay una connotación. Cuando se llama la constitución, se debe dar clic en el botón nuevo registro y digitar la cuenta de la cartera, la 14, para que cruce con la cuenta de ingresos. Aquí no se maneja banco, porque sin situación de fondos es sin movimiento del banco. Cuando yo hago el pago me debe quedar así, la 141314 al crédito por los 150,000, y hemos terminado de hacer el gasto. Si yo voy y miro el balance después de hacerlo sin situación de fondos, me doy cuenta que la 141314 se me movió al crédito, por ende hice movimiento de la 14, no tengo saldo y solo se me movió la cartera. El ingreso se movió con la 14 y el gasto se movió con su cuenta respectiva. Acabamos de hacer el proceso.
Vamos a ver un ejemplo en la realidad, cómo se realizaría en el software Transform. Lo primero que vamos a hacer es identificar en la ejecución. Genero una ejecución de ingresos y analizo cuáles son los rublos que voy a identificar para sin situación de fondos. Me doy cuenta, lo subrayé en color amarillo y digo, el rublo que voy a parametrizar en el ingreso es TIA 26211-221 FOSIGA. Me doy cuenta que no tiene movimiento y es sin situación de fondos, no me afectan bancos. Reviso la ejecución de gastos y también analizo el rublo de gastos. Lo ubico y digo, es FOSIGA y tampoco tiene movimiento, ni CDP, ni RP, ni construcción, ni pago, porque es sin situación de fondos. Una vez que yo tengo predeterminado el rublo o los rublos en la ejecución de ingresos, procedo al siguiente paso por el orden de lista, ingresos. Vamos a hacer la configuración para poder determinar el asiento. ¿Cómo se determina el asiento? Me voy módulo contabilidad, menú opciones, opción asientos predeterminados y su opción asientos predeterminados de transferencia. Cuando estoy aquí, una vez que estoy acá, le doy el botón Alt T para que me habilite las teclas inferiores para poder manipular el formulario. Le doy el botón nuevo, él me habilita el espacio para poder digitar. Busco la cuenta correspondiente, si la tengo, la digito, si no la tengo, escribo una letra y él me muestra todo el plan de cuentas y empiezo a buscar la cuenta. Una vez que la encuentre, la selecciono. Debe ser la cuenta del ingreso. Si no la tengo, voy al plan de cuentas y creo la cuenta. La selecciono, hago lo mismo con presupuesto, le doy una letra, él me muestra el plan de cuentas y selecciono cuál es la cuenta que voy a buscar. Como ya las tengo identificadas en la ejecución, pues simplemente la copio y la pego acá para que él me la busque, cuál es la cuenta más exactamente. Le marco el check de transferencias y en débito hago el mismo proceso. Digito la cuenta de la cartera. Si no la tengo, pues aparece el plan de cuentas y le doy grabar. Registros grabados. Acabaron de aparecer todos los registros de los asientos. Le damos salir. Si queremos verificarlo, asientos predeterminados, asientos de transferencia y buscamos que el asiento haya quedado correcto. Si quedó la 44 con el presupuesto, con el débito de la 14, salir. Procedemos a realizar el asiento de sin situación de fondos. ¿Cuál es la ruta? Módulo contabilidad, menú gastos e ingresos, opción ingresos. Debemos fijarnos en el periodo activo que tenemos para realizar el ingreso de transferencia. Le doy el botón nuevo comprobante, le digito la fecha, selecciono el tercero y coloco el tercero correspondiente, busco a sin situación de fondos, vamos a colocarlo con MEVA porque es del régimen subsidiado. Le digito el concepto sin situación de fondos recaudo, régimen subsidiado y despliego el combo de código contable. Ahí me aparecen todos los asientos que tenga configurado por asientos predeterminados que le haya marcado el check de transferencia que marcamos. Pues busco cuál es el asiento que he parametrizado, me doy cuenta que es FOSIGA, lo selecciono, le digito el valor al crédito, digo 123, 150 millones y le doy enter. Él me muestra aquí en esta grilla el asiento, le doy el botón actualizar para que me traiga toda la configuración del asiento como lo vimos empezando el video. Le damos el botón grabar y él me muestra el formato plano del asiento sin situación de fondos, donde me movió la 4, donde me movió el presupuesto y donde me movió la 14, 13, 14. Movió presupuesto, movió el ingreso y movió la 14, pero no movió los bancos. Desea más copias, no, le damos salir
y le damos el botón salir. Vamos a comprobar que se haya realizado el asiento y que haya caído a presupuesto. Generamos una ejecución, módulo yo informes, menú plan, MUNI, opción ejecución de ingresos. Nos aparece la pantalla para poder realizar. Le escojo el mes de enero al mes de enero y le doy a aceptar. Genera la ejecución, desea reemplazar el archivo existente, le digo que sí, desea continuar sí, y él me genera la ejecución donde yo voy, reviso en la ejecución presupuestal el rublo y me doy cuenta que el rublo que parametricé sin situación de fondos movió los 150 millones en el recaudo y me movió en el balance. Le doy salir, voy, rectifico el balance, contabilidad, estados financieros, balance de comprobación, enero, voy, rectifico la 14 04, que fue la cuenta que moví, 004, le doy visualizar y me doy cuenta que se me movieron esos 150 millones en el débito. Acabé de hacer todo el proceso, lo revisamos en la ejecución, cayó, movió presupuesto y movió contabilidad, pero no movió bancos. Le damos salir, desea más copias, no, salir. Ahora vamos a mirar lo de gastos, cómo se hace el proceso que acabamos de explicar aquí de gastos, donde hacemos los 5 pasos: CDP, RP, constitución, visualización de la constitución y el pago. Vamos al transfer. La ruta es módulo contabilidad, menú gastos e ingresos, opción saldos de presupuesto. Nos carga la pantalla para poder mostrar los saldos. Antes de hacer el proceso de identificación del CDP, debemos buscar en la ejecución y analizar el rublo que también vamos a mover sin situación de fondos. En este caso va a ser FOSIGA 13A2, 12 FOSIGA, que no tiene movimiento de CDP, RP, constitución y pago. Una vez que entre a saldos de presupuesto, genero el nuevo CDP como ya conocemos el proceso. Le coloco la fecha, busco el rublo, como tengo la ejecución ya identificado, pues simplemente lo copio en la ejecución y lo pego acá para que él me lo seleccione. Lo cargo, le digo nuevo y le coloco sin situación de fondos de FOSIGA. Esto lo puedo hacer para este rublo o para varios rublos en general. Selecciono los 150 millones, que fue lo que moví en ingreso, le doy el botón grabar, me hace el certificado, le doy imprimir y acabé de hacer el CDP sin situación de fondos. Lo hice con un solo rublo, pero podemos agregar todos los rublos que deseemos. Es el mismo proceso, desea más copias no y le damos salir. Una vez que estamos aquí, hacemos el registro. Cuando hacemos el registro, llamamos el certificado de disponibilidad y le colocamos el mismo tercero que le colocamos en el ingreso con MEVA y digito el número de certificado de disponibilidad por los 150 millones, le coloco la fecha del periodo que tengo activo y le doy el botón grabar. Cuando le doy el botón grabar, él me genera el informe de contratación. Como no lo voy a reportar, le doy deshacer y salir y me genera el archivo plano del registro presupuestal que ustedes ya conocen. Cuando ya tengo el registro presupuestal, hago la constitución. Cuando hago la constitución, previamente le debo hacer la configuración del gasto y el pasivo por la opción de configuración contable. Llamo el registro que acabo de realizar sin situación de fondos. Él me lo trae, le doy el botón actualizar. ¿Desea actualizar? Sí, él me trae el gasto y el pasivo de los 150 millones. Le doy el botón grabar y él me muestra la constitución en el formato de impresión. Le doy salir y le doy salir. Ahora voy a hacer el pago, que es donde se debe cruzar la cartera del ingreso
con el pago en el gasto. Llamo la constitución, digito el número, él me la trae y aquí no le doy así, le doy el botón nuevo registro y digito la 141314 que tengo parametrizada en el ingreso al crédito y le digo 150 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y acabé de hacer un pago sin situación de fondos, se movió presupuesto, no encontré la cuenta del banco para grabar el cheque porque es sin situación de fondos. Le doy a aceptar y él me genera el pago sin situación de fondos. Solo me mueve las contables y la cartera si deseo imprimirlo, si no le doy salir. Si voy rectifico la ejecución, él ya me movió módulo yo informes, menú plan MUNI, ejecución de gastos y genero la ejecución del mes inicial enero al mes inicial enero y le doy aceptar. Me generó la ejecución, le doy continuar y me muestra y me visualiza toda la ejecución. Si yo hoy busco el rublo que parametricé de Fosiga, lo selecciono con color amarillo, me doy cuenta que él ya le hizo movimiento de CDP, RP, constitución y pago. Y voy lo rectifico por el balance, salir, módulo, contabilidad, menú estados financieros, opción balance de comprobación. Yo le digo del mes de enero, sáqueme el balance de la 14131404, que fue la cuenta que moví sin situación de fondos, y le doy visualizar. Me doy cuenta que ya me la movió al débito con el ingreso y al crédito con el gasto y el saldo es cero. Acabamos de hacer el proceso de sin situación de fondos. Es importante esta tablita que tenemos acá. Por esta parte configuro el asiento y este es el resultado. Y en el gasto, en el pago, vuelvo y repito, se le digita es la 141314. Se hace todo el proceso y acabamos de terminar el video de sin situación de fondos para la capacitación. Muchas gracias.